Es la primera vez que lo hacemos de esta manera y espero que todo salga bien y que todos quedemos satisfechos y que al finalizar, si nos gustó la experiencia, la podamos volver a repetir. Estamos saliendo en directo en este momento por nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, y creo que también por Facebook. Pero aparte de eso, hay una serie de hermanos que están conectados también a través de Zoom, que nos estamos viendo las caras, yo a ustedes y ustedes a mí, y ellos me van a hacer una serie de preguntas. Sé que hay muchos hermanos que se han quedado fuera, pero la dinámica esta tarde es la siguiente. Usted haga su pregunta, una vez que haya escuchado la respuesta, salga de la reunión y así nuestro hermano Alberto desde Fuerteventura y nuestro hermano Armando, pues le darán lugar a otra persona para que pueda hacer su pregunta, ¿de acuerdo? Así es que, hermanos, tengo en este momento las 6:01 aquí en las Islas Canarias y si les parece, vamos a orar, vamos a poner esta reunión diferente, una reunión distinta a todas las demás que hemos tenido hasta el día de hoy, que ya han sido unas cuantas, pero vamos a orar y pedir la bendición del Señor para que todo salga bien y Él nos dé la sabiduría que necesitamos para poder dar respuesta a las preguntas que ustedes nos van a hacer en esta tarde. Así que oramos al Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Dios mío, por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder estar conectado con muchísimos hermanos en muchas naciones de la tierra, donde tú nos permites llegar. Y gracias por este milagro de la tecnología, Señor. Gracias por estas redes sociales que nos permiten bendecir y ministrar y discipular y atender a tanta gente que en estos últimos años se han convertido y se han reconciliado contigo. Señor, sabes que hoy hacemos algo diferente, queremos pedir tu bendición, tu respaldo, tu apoyo y sobre todo sabiduría de lo alto, para que con tu palabra en la mano podamos dar respuesta a las preguntas que tus hijos nos harán en esta tarde. Ponemos este tiempo en tus manos, dándote a ti toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos queridos, bienvenidos a todos ustedes y adelante con la primera pregunta. Prestamos atención, diga su nombre, desde dónde nos está escuchando y con la palabra de Dios en la mano intentaré responderte lo mejor que pueda. Adelante. Bueno, en este caso vamos a darle paso primeramente a Fátima. Fátima, nuestra hermana Fátima, si puedes quitar tu micrófono y puede hacer la pregunta. Buenas tardes a todos, bendiciones. Pastor, yo tengo la pregunta siguiente. En Éxodo 4:24 dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Mi pregunta es por qué el Señor quería matar a Moisés. Bueno, vamos a ver, en el capítulo 4 del libro del Éxodo se está hablando acerca del llamado, el llamado de Moisés. Moisés había estado 40 años viviendo en Egipto, finalmente tuvo que huir por los motivos que todos sabemos, estuvo 40 años como pastor en el desierto, toda una escuela, toda una preparación, y luego los últimos 40 años de su vida los pasó como pastor del pueblo de Israel. Así que su vida son 40, 40 y 40, total 120 años. Él sabía perfectamente, como conocedor de todo lo que el Señor había hecho por sus antepasados, que Dios había escogido un pueblo. Ese pueblo era el pueblo de Israel, ¿verdad? Y él sabía perfectamente que Abraham, que fue con el que comienza toda esta historia, había hecho un pacto con Dios, o mejor dicho, Dios había hecho un pacto con él. Cada vez que se hacía un pacto, había una señal, una evidencia, algo que podías demostrar que se había realizado un pacto. Por ejemplo, el arco iris es la señal del pacto de Dios con Noé, y así otros tantos. La circuncisión, ¿verdad? Esa operación que se le hacía al niño a los 8 días de nacimiento, era la marca física que todo israelita llevaba en su cuerpo de por vida y era la señal de que había entrado en ese trato nacional que Dios había establecido con la nación de Israel. Toda persona que conociera de este pacto, que se negara a tener relación con ese Dios, dice que sería cortado del pueblo. Si cortado sería eliminado. Si tú no quieres saber nada conmigo,
por lo tanto yo tampoco quiero saber nada contigo. Y quedaba totalmente descartado, eliminado. Lo curioso es que Moisés iba a ir a Egipto a sacar al pueblo de la esclavitud, y en su casa él no había practicado la circuncisión en la vida de su hijo. Si lees el resto del capítulo, el resto del pasaje, te darás cuenta de que su esposa circuncida inmediatamente al niño y tira el prepucio a los pies de su marido, de Moisés, porque ella entendía que el motivo por el cual Jehová, el Señor, salió para matar, para detener, para impedir que Moisés fuera a Egipto a enseñar algo que no estaba practicando en su casa, pues no, es una incoherencia, ¿no? Tratar de enseñarle a otros lo que no estás viviendo en tu propia casa. La enseñanza empieza por la casa. Ese fue el motivo por el cual él, como padre responsable de su hijo, corrió serio peligro, ¿verdad? Y Jehová salió en el camino a matarlo, porque sabes lo que hay que hacer, pero no sé por qué no lo has querido hacer. Entonces era por no haber cumplido con el tema de la circuncisión. Claro, algunos se preguntarán, ¿y quién se iba a dar cuenta en Egipto de que el hijo del pastor, el hijo de Moisés en este caso, no estaba circuncidado? Si eso no es algo que se ve exteriormente. Bueno, pero aquí hay una gran lección. Lo que el hombre no ve, Dios sí lo ve y lo conoce perfectamente. Por consiguiente, aquí hay un ejemplo de primero empieza a predicar en tu casa para luego ir a la casa de los demás a decirles lo que tienes que hacer. Fue por la cuestión de no haber circuncidado a su hijo en su momento, ¿vale? Gracias, pastor. Gracias a ti. Bendiciones. Gracias. Bueno, y vamos a continuar con nuestra hermana Jacqueline. Jacqueline, si puedes hacer tu pregunta, quita el audio y puedes comenzar. Vale, buenas tardes a todos, bendiciones a todos los hermanos, bendiciones, pastor. Mi pregunta está basada en Apocalipsis 20, el 12, dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vale, pues en medio de mi ignorancia, pues lo que yo entendí, quiero que me lo explique, pastor. Si los niños nacen sin pecado, entonces no sé si aquí están hablando de las edades o el crecimiento espiritual de las personas, y están hablando de niños que son espiritualmente pues pequeños. Esa es mi pregunta y mi duda. Gracias. ¿Tienes el silencio puesto, pastor? Si lo puedes quitar. Perdón. En el capítulo 20, estaba diciendo del libro del Apocalipsis, hay dos sesiones muy importantes. La primera nos habla acerca del milenio, que va desde el versículo 1 hasta el 10, y del 11 hasta el 15 nos habla acerca del juicio ante el gran trono blanco. Esto no es casualidad. Aquí hay un dato muy interesante. Este juicio ante el gran trono blanco se lleva a cabo al final del milenio. Eso es un dato a tener en cuenta. No es un juicio que se lleva antes del milenio, sino después del milenio. ¿Cuándo es el milenio? Después de la gran tribulación, ¿vale? Es para que nos posicionemos y sepamos en qué momento de la historia nos encontramos. Una vez que termina el milenio, se produce ante el gran trono de Dios un juicio. Un juicio que no es para ver quién se salva y quién se condena. No. La característica principal del juicio ante el gran trono blanco es que se abren los libros, el libro de la vida fundamentalmente, y nadie de los que aparece en ese juicio delante de Dios va a ser salvo. El libro de la vida se abre única y exclusivamente para demostrar que ninguno de los que aparecen frente a ese trono, su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿vale? Entonces es el juicio, digamos, de los pecadores. Es el juicio de los inconversos de toda la historia de la humanidad, desde el primer inconverso hasta el último. No es el juicio para la iglesia, no es el juicio para los creyentes, ni muchísimo menos. Es un juicio única y exclusivamente para los inconversos. Ese es un dato muy importante. Ahora, cuando en el versículo 12 dice que Juan vio a los muertos grandes y pequeños, no está hablando de tiempo o de edad cronológica. No está hablando de gente adulta
y de niños pequeñitos. No, la expresión grandes y pequeños es una expresión que significa todas las clases sociales y condiciones. En vez de decirlo así, lo dice grandes y pequeños. No se refiere a gente de 70 y 80 años para arriba y a niñitos de 4 o 5 años. No, no, no. No tiene nada que ver ni con el crecimiento espiritual, porque ahí no habrán cristianos. No es para juzgar la madurez o el crecimiento espiritual de la gente. Es para demostrarles que por sus delitos y pecados no pueden encontrarse sus nombres en el libro de la vida y por consiguiente no pueden entrar a la nueva Jerusalén, que es la que se relata a continuación en el capítulo 21. Así que repito, la expresión grandes y pequeños de pie ante el trono de Dios se refiere a todas las clases sociales y condiciones. Es simplemente una forma diferente de decir lo que acabo de comentar, ¿vale? Muy bien, pues vamos ahora con nuestra hermana Graciela, que también tiene una pregunta, así que Adelante. le damos paso a nuestra hermana Graciela. Buenas tardes, yo soy de Argentina, de Villa Gobernador Galvez, pegadito a Rosario. Sí, perfectamente. Conozco ese lugar muy bien, hermana, muy bien. Sí, siempre lo escucho cuando lo nombra en las prédicas, que estuvo acá en Argentina, y también conozco a los pastores que usted nombra, a Dimitrio, y al pastor también Carlini. Sí. Qué bueno. Puede ser que pueda otra vez volver y así lo conozco en persona, pastor, acá en Argentina. Si Dios quiere el año que viene, haremos todo lo posible por visitar su hermoso país. Bienvenido, porque acá hace falta mucho la palabra, así que se enseñe como enseña usted la sana doctrina. Así Amén. que sería de bendición para nuestro país. Amén, así sea. Yo, la pregunta, más que pregunta, me gustaría que nos puede decir, ya que usted sabe siempre tanto y siempre nos enseña cosas nuevas, ¿no? Sobre el ayuno. Yo estuve leyendo hoy en Mateo, el ayuno que dice Mateo capítulo 6, desde el versículo 16 al 18. ¿Y cuántas veces sería bueno así que ayunemos? ¿Cómo tendríamos que manejarlo con respecto al ayuno los cristianos? Ok. Bueno, hermana, mire, referente al ayuno, yo lo que observo en muchas iglesias e incluso en muchos movimientos evangélicos es que han hecho toda una doctrina del ayuno. Y el ayuno no es una doctrina, el ayuno es una práctica que ya viene desde los tiempos del Antiguo Testamento y que se hacía con diferentes objetivos. Es decir, el ayuno no se hacía simplemente por, bueno, voy a ayunar o quiero perder algo de peso, ¿verdad? Y así ayuno unos cuantos días y me pongo a dieta. No, el ayuno no es la forma de perder peso según la Biblia. En la palabra de Dios encontramos que el verdadero ayuno no simplemente consistía en abstenerse de alimentos, sino en abstenerse de pecar, ¿verdad? Porque de nada sirve que dejemos de comer si luego, por ejemplo, seguimos criticando, murmurando o cometiendo otro tipo de pecados. El ayuno, por ejemplo, en los días de la reina Esther, en el libro de Esther, sirvió para poner a toda la nación, a todo el pueblo de rodillas, clamando por misericordia, por piedad delante del Señor, porque se había decretado un edicto que iba a exterminar a todo el pueblo, a toda la nación de Israel. Entonces, bueno, no hay tiempo ni para comer. Ayunemos, vamos a humillarnos delante del Señor, pedir misericordia, que el Señor se apiade de nuestras vidas. Y gracias al Señor vimos que el Señor hizo un milagro tremendo y la nación se salvó, ¿verdad? Vemos también que Daniel en Babilonia también estuvo ayunando. La situación lo necesitaba, ¿no? En el sentido de que estaban en pleno cautiverio y Daniel, gran conocedor de las Sagradas Escrituras, pues quería saber más o menos en qué tiempo se encontraban, si faltaba mucho o poco tiempo para la liberación del cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Por supuesto, el Nuevo Testamento también nos habla acerca del ayuno. Los judíos practicaban mucho el ayuno, sobre todo los fariseos lo utilizaban a veces como una especie
punto de referencia de los santurrones que eran, de lo bueno que eran. Oramos, diezmamos, ayunamos, ¿verdad? El ayuno nunca tiene que hacerse para hacerse notar. Es más, el ayuno que uno lo hace para hacerse notar no vale para nada. El ayuno tiene que ser en secreto. No ayunamos para ser vistos por los hombres. Ayunamos porque queremos dedicar ese tiempo para buscar al Señor en oración. Porque ayunar y no orar, ayunar y estar delante de un aparato de televisión, pues me parece a mí que es perder el tiempo. Ayunar es apartarse de todo lo material, de todo lo mundano, y dedicar ese tiempo a orar, pero orar por cosas específicas. No es que, bueno, una vez a la semana voy a ayunar, y la pregunta es, ¿y por qué quiere ayunar? ¿Para qué quiere ayunar? No, es una costumbre. Bueno, no digo que sea mala la costumbre, pero bíblicamente el ayuno se hacía para algo. Tal vez estamos pidiendo por una familia, estamos pidiendo por el país, estamos pidiendo por una situación difícil que estemos atravesando, ¿verdad? Y queremos apartar. No es un sacrificio, no es que yo ayuno como un sacrificio para comprar el corazón de Dios. No, el corazón de Dios no hay que comprarlo. Dios es misericordioso, y ayune o no ayune, el Señor me ama y me va a responder. Pero creo que es un tiempo que deberíamos de dedicar única y exclusivamente a estar en oración, escudriñando la palabra del Señor, buscando palabra, ¿verdad? Adorándole. Y ya digo, no es una doctrina, no tenemos que hacer el ayuno como algo rutinario, porque si no, sinceramente, la rutina y la monotonía no sirve para nada. Tiene que ser un tiempo especial que apartamos única y exclusivamente para dedicarnos y consagrar ese tiempo a nuestro Dios. Amén, hermana. Dios le bendiga grandemente. Le mando un gran saludo. Bendiciones, mi querida hermana Graciela. Qué bueno. Pues vamos a pasar ahora a nuestra hermana Sonia. Aclarar una cosa, porque por el canal de YouTube veo mucha gente diciendo que lleva esperando mucho tiempo para entrar. Lógicamente tenemos un límite. Hay mucha gente en la sala de espera. A medida que va saliendo gente, vamos ingresando. No a todos le podemos dar entrada de golpe. Bueno, nuestra hermana Sonia tiene una pregunta, así que le damos la palabra. Sonia Elizabeth. Está silenciada. Recuerda que tienes que quitarle el micro, por favor. Ok. Bendiciones, pastor. Buenas tardes, Sonia. Dios te bendiga. Bendiciones para usted y su familia. Yo estoy acá en Monterrey, Nuevo León, México. Y mi pregunta es sobre... ¿O a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla del aguijón en la carne? Bueno, hermana, ¿se imagina que yo supiera exactamente a qué se refería el apóstol Pablo cuando habló de eso, aguijón? Imagínese la cantidad de libros, películas, conferencias, congresos, retiros, campamentos que se podrían hacer. Por fin hay un hombre en los últimos 2000 años que ha descubierto en qué consistía el aguijón del apóstol Pablo. Hermana, yo no le puedo dar respuesta a esa pregunta, porque ni siquiera el apóstol Pablo especifica claramente de qué se trataba. Cuando él habla de un aguijón, en el texto griego hace referencia a algo que él no quería tener, a algo que tenía varios objetivos. Primero, evitar el enaltecimiento. Él había tenido una serie de experiencias tremendas, sublimes con el Señor. Y dice, y para que no me enalteciera sobremanera, se ve que como que tenía una tendencia, ¿no? En un momento determinado a enaltecerse sobremanera, el Señor envió un aguijón, ¿verdad? Para que me abofetee. Bueno, tanto era que le molestaba que le rogó al Señor que se lo quitara, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Algunos han especulado diciendo que podía tratarse de un problema en la vista, en los ojos. Otros han especulado que se refería a una especie como de pérdida de conciencia y Pablo caía como muerto. Miren, hermanos, todo eso son especulaciones, porque nadie puede saber exactamente de lo que se trataba. Lo que sí tenemos claro es que el Señor permitió que Pablo tuviera ese aguijón para evitar que el orgullo se apoderara de su corazón. Todos los seres humanos tenemos tendencias, unos a una cosa y otros a otra. Y en este caso, el Señor le mandó el aguijón a Pablo para hacerle un favor, para que no se echara a perder por el excesivo conocimiento que él tenía, por las tremendas visiones y revelaciones que había recibido de parte del Señor. Por lo tanto, es algo que le molestaba, algo que le recordaba su carnalidad,
pero nadie le puede decir específicamente de lo que se trataba. Creo que será una pregunta que tendremos todos que hacerle al apóstol Pablo, ¿no? Cuando lleguemos a la presencia del Señor y lo conozcamos personalmente, ¿no le parece? Amén. Bueno, muchas gracias, pastor. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano. Un saludo a los hermanos de México. Bendiciones. Bye. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra hermana Ana, que realizaba una pregunta, así que le vamos a dar paso, si se puede presentar, decir de dónde está conectada. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana. Me conecto desde Ferrol, Galicia, aquí en España. Mi pregunta es sobre Nehemías 3. Ya escuché algunas predicaciones sobre las puertas, pero me gustaría... Perdón, ¿has dicho Nehemías o Jeremías? Nehemías 3. O Nehemías, ok, sí. Y mi pregunta es sobre este capítulo que habla sobre las puertas que se edifican y que se restauran. Unas son edificadas y otras son restauradas. Ayer, viendo el culto, hablábamos hablabas de que Dios es un Dios que no se limita ni a espacio ni a tiempo, pero sin embargo vemos que es un Dios que nos pone puertas. Él es la puerta de entrada, pero a nosotros es como si nos limitara o nos enseñara a través de esas puertas. Nos limita en espacio. Vamos a ver, cuando escuchamos o leemos la expresión yo soy la puerta, es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo el que está hablando, no es Dios el Padre. Por lo tanto, el Señor Jesucristo sí decidió limitarse, autolimitarse en espacio y en tiempo. Por lo menos así fue hasta después de su resurrección, ¿vale? Una vez dicho esto, partimos de la base de que la antigua ciudad de Jerusalén era una ciudad que estaba rodeada de murallas. Las murallas que actualmente rodean a la ciudad vieja de Jerusalén, y subrayo vieja o antigua de Jerusalén, porque hay una Jerusalén moderna que está fuera de las ciudades, de las murallas. Como tú bien sabes, por ejemplo, en Lugo, como buena gallega, Lugo es una ciudad que está rodeada por unas murallas preciosas de la época de los romanos, pero hay una Lugo dentro de las murallas y hay una ciudad de Lugo fuera de las murallas. En los tiempos del Señor Jesucristo, Jerusalén era una ciudad relativamente pequeña en comparación con otras y estaba rodeada totalmente de murallas y, claro, lógicamente había puertas de acceso, puertas para poder entrar y salir de ellas. Esas murallas y esas puertas quedaron la mayoría destruidas, algunas totalmente y otras en parte. El rey Nabucodonosor sitió la ciudad y después de un largo periodo de tiempo la ciudad cayó, el templo fue destruido, fue profanado, etcétera, etcétera. Miles de personas perdieron la vida, otras fueron llevadas cautivas a Babilonia, como Daniel y otros amigos. Cuando regresan 70 años después, los que quisieron regresar, porque dicho sea de paso, muchos ya no querían regresar. ¿Regresar a qué? A un país destruido, a un país que no te daba ninguna mejoría en cuanto a vida se refiere, y ya muchos habían nacido y se habían radicado en Babilonia. Por lo tanto, esa ciudad había que restaurarla desde cero prácticamente. Entonces, Nehemías se dedica a reconstruir las antiguas murallas y las puertas. Algunas las tuvo que restaurar porque quedaba algo de ellas y otras las tuvo que hacer desde cero, ¿vale? Entonces, esas puertas no son las puertas que existen hoy en día. La ciudad de Jerusalén, la que conocemos hoy en día, también es una ciudad que está amurallada, tiene 7 puertas, todas están abiertas excepto una, que es la puerta de la Dorada, por las cuales se puede entrar y se puede salir. Lógicamente, las puertas actuales de Jerusalén y las murallas no son ni siquiera de la época de Jesús, sino son del siglo XVI, la mandó a construir Sulimán el Magnífico, ¿vale? Y esas puertas del libro de Nehemías pues reciben un nombre. Por ejemplo, la puerta del muladar. ¿Por qué? Porque era la puerta por donde se sacaba toda la basura. La puerta de las ovejas. Pues hombre, pues porque por ahí entraban las ovejas directamente a ser sacrificadas en el templo de Jerusalén. Algunos han intentado darle una aplicación personal a cada una de esas puertas. Bueno, no digo que sea malo, pero respetando la literalidad del texto, las puertas tenían un nombre en base a la función que cumplían. Nada más que eso, ¿no?
Así es que, bueno, lo que está bien claro es que nosotros hemos entrado por la verdadera puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, y esa es la puerta que nos da acceso a la vida eterna. Amén. Dios te bendiga, Ana. Un placer Bueno, conocerte. muchas gracias y un saludo para todos. ¿Dónde te congregas en Galicia, si es que te congregas? Estoy congregándome en una iglesia de Asambleas de Dios. Ah, qué bueno. La Victoria. Qué bueno, pues gloria a Dios. Saludos a los hermanos de la Victoria. Saludos para vosotros. Un abrazo. Gracias. Un placer, Ana. Bendiciones. Igual. Chao, chao. Bueno, tenemos ahora otra pregunta, nuestra hermana Vanina, así que si puede comentar su pregunta. Sería bueno ir incorporando a otras personas, ¿verdad, Alberto? Hola, ¿qué tal? Lo estamos haciendo, sí. Hola, Vanina, buenas tardes. Hola, pastor, encantadísima. Bueno, mi pregunta se refiere con Génesis 6 y dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaran para sí mujeres y escogiendo entre ellas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mi pregunta es esta: ¿quiénes eran la diferencia de los hijos de los hombres con las mujeres? Y si acá Dios le puso un límite al hombre con los años de vida literales, o significa otra cosa, porque no, en la palabra acá no encontré en Génesis nada que haga referencia a que, por ejemplo, Noé fue a predicar a estas personas o tenían lugar a arrepentirse, porque dice que solamente Noé tenía un corazón agradable para Dios, no estas personas. Y esa es mi pregunta, pastor. ¿En dónde la palabra hace referencia? Ok, mira, el mundo que Noé dejó antes del diluvio no tiene absolutamente nada que ver con el mundo que se encontró después del diluvio, cuando él, cerca de un año después, sale del arca, ¿sí? Él dejó un mundo completamente diferente al mundo que se encuentra cuando él sale del arca con su esposa, con sus hijos y las esposas de sus hijos, ¿no es cierto? Ahora bien, la maldad en los días de Noé fue tan terrible, tuvo que ser tan terrible que Dios dijo: basta. Basta, esto no lo puedo tolerar, esto no lo puedo consentir. Date cuenta que detrás de todo esto, Satanás lo que quería era contaminar a la raza humana para que el Mesías no pudiera nacer. Entonces, por primera vez en la historia, algo único e irrepetible, nunca más volvió a ocurrir esto, las mujeres tenían relaciones sexuales con aquellos ángeles caídos que estaban ya en el mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? En el mundo de la brujería, del satanismo, hay imitaciones de lo que te acabo de comentar, pero en aquel tiempo era literal, era real. Date cuenta que el título hijos de Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento tiene una connotación completamente diferente a la connotación que recibe en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento a los ángeles, puedes leer Job capítulo 1, vas a encontrar que el título hijos de Dios se le da también a los ángeles, ¿sí? Se le da a los ángeles. Sin embargo, en el Nuevo Testamento ese título es para los que han creído y recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Por lo tanto, lo que hubo una especie de una mezcla, un sincretismo entre el mundo espiritual y el mundo natural, entre aquellos demonios que tomaban como forma humana y mantenían relaciones sexuales con las mujeres, y Dios dijo: basta, esto no lo puedo tolerar, no lo puedo permitir, y por eso fue una de las causas principales del diluvio. A partir de ese momento, Dios acotó la vida, la longevidad de los seres humanos. Ya no iban a vivir tanto. 120 años también tienen otras explicaciones dentro del mundo del judaísmo, que si son una serie de tiempos que ellos relacionan con fiestas, con el Mesías, etcétera. Pero lo que está bien claro es que después del diluvio, pues el Señor fue acortando la vida de los hombres hasta el punto que tú puedes comparar cuántos años, cuánto tiempo vivían los seres humanos antes del diluvio y después del diluvio, y fue una diferencia tremenda. Lógicamente hubo excepciones. Hubieron personas que vivieron más de 120 años. Por ejemplo, Jacob
vivió casi como 140 y pico, si no recuerdo mal, pero la excepción no confirma la regla. Entonces, dos cosas. Fue una unión que Dios no toleró entre el mundo espiritual y el mundo natural, los hijos de Dios que eran los ángeles con las mujeres, y también fue un tiempo en el que Dios acotó la longevidad de los seres humanos, ya no iban a vivir tanto, aunque hubo alguna excepción. ¿De acuerdo? Una preguntita más, disculpe, pastor. Sí. Pero Dios le dio la oportunidad a ellos que se arrepintieran, o directamente solamente quiso que entrara Noé y las familias. No. El arca de Noé tenía capacidad para que miles de personas pudieran entrar. De hecho, hoy, justamente hoy, mira tú por dónde estábamos viendo el arca de Noé que ha hecho un multimillonario cristiano, me parece que aquí en los Países Bajos, en Holanda, que lo utiliza como una herramienta evangelística. Ha estado 20 años construyendo el arca de Noé tal y como cuenta la Biblia, con animales y con visitas turísticas, ¿verdad? Es decir, Noé no estuvo simplemente construyendo un arca para meter animalitos y 8 personas. Dice la Biblia que fue pregonero de justicia, y fue un predicador. Fue un hombre que trabajaba y predicaba. Lo que pasa es que la gente se burlaba, la gente se reía, y por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo 24 que así será como en los días de Noé, que no entendieron hasta que Noé entró en el arca. Noé no fue un egoísta que sabía lo que iba a ocurrir y se cayó la boca. No. Noé hablaba, Noé predicaba, Noé advertía, pero los resultados no fueron los esperados, y menos mal que por lo menos sus hijos y sus esposas pudieron entrar en el arca. Pero la voluntad de Dios es que se salvaran muchísimas personas, pero Dios no salva al que no quiere salvarse. ¿Está? Muchísimas gracias, pastor. Bendiciones, un saludito. Gracias a ti. Muy bien, pues estamos respondiendo las preguntas por orden, ¿de acuerdo? Nuestro hermano Mateo también tenía una pregunta, nuestro hermano Mateo Rubén, si se puede presentar y hacer la pregunta. Creo que tiene que abrir el micrófono, ¿verdad? Sí, está silenciado. Tienes un simbolito en la pantalla con el micrófono en rojo. Si le das... Bueno, lo que lo vas mirando, vamos a darle paso, si quieres, a... La siguiente te respondemos, Mateo. Vamos a darle paso a Sandra. Sandra López, que tiene una preguntita también. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sandra, buenas tardes. Hola, soy de Chile. Ah, qué bueno. Dios le bendiga, hermana. Un placer hablar con usted en directo. Gracias. Para mí igual ha sido de gran bendición todo este tiempo. Yo con mi esposo somos nuevitos en esto de estar escudriñando la palabra, así que tenemos una pregunta que es más o menos difícil para la mayoría de todos los cristianos y que siempre trae polémicas. Quiero en esta hora que usted me guíe en cuanto al pago del diezmo, ya que sale en Malaquías, que muchos pastores se llegan a este Malaquías capítulo 3, versículo 6, pero en 2 de Corintios 9, 6, 7 habla de otra forma como dar nosotros, porque en el Antiguo Testamento se habla de diezmo y ofrenda, pero en el Nuevo Testamento se habla más de ofrenda. Esa es mi duda. ¿Es obligación dar o como dice en 2 de Corintios, como es en nuestro corazón, como nuestro corazón quiera dar, así debe ser? Esa es mi pregunta. Yo creo que usted me entiende muy bien, me enredo un poquito. Sí, hermana, le entiendo. Digo que somos muy nuevitos en esto con mi esposo. Ok, perfecto. Pues le intentaré responder lo mejor que pueda, hermana. La cita que usted ha mencionado de 2 de Corintios 9, 6, dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire, el tema de los diezmos efectivamente fue una ley que el Señor le dio al pueblo de Israel dentro de otras muchas leyes. Quiero recordarles que cuando el pueblo de Israel recibió la ley, la Torá, en el monte Sinaí, en el desierto, recibieron pues los 5 libros de la ley, que los tenemos en nuestras Biblias, son los primeros 5 del Antiguo Testamento,
Y en esos 5 libros hay 613 mandamientos. El diezmo es uno, pero hay 613 mandamientos en total. ¿Para qué servía el diezmo? ¿Para qué se utilizaban los diezmos? Bueno, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, el Señor le dijo a Josué que repartiera la tierra a todas las tribus de Israel, menos a una. Le dijo que a los levitas, que eran los sacerdotes, no se les diera tierra. Por consiguiente, si no tenían tierra, no podían dedicarse a la agricultura ni a la ganadería. Entonces, esta gente, ¿de qué iba a vivir? Bueno, el Señor entonces diseña un sistema extraordinario para poder mantener a los sacerdotes o levitas, que consistía en la ley del diezmo. Cada familia de Israel, que no fueran levitas, sacerdotes, tenían que apartar el 10% de lo que pudieran. Los que eran agricultores, los que eran ganaderos, y si vivían muy lejos, podían vender la mercancía, convertirla en dinero y llevarla al templo de Jerusalén cuando el Señor lo estableciera. Por lo tanto, el diezmo era una ley que ayudaba al mantenimiento material de los levitas, mientras que los levitas o sacerdotes se dedicaban a bendecir al Señor, al pueblo, y a ministrar en el templo de Jerusalén. La ley del diezmo era correcta. Cuando el pueblo de Israel era mezquino, era avaro, y no daba el diezmo, automáticamente las familias de los levitas, que eran muchísimos, se sentían tremendamente perjudicadas porque no tenían otra fuente de ingreso más que la generosidad del pueblo de Israel. La ley de los diezmos fue, por lo tanto, una ley para mantener el servicio del templo de Jerusalén, para ayudar a la casta sacerdotal, y es una ley tremendamente justa, porque nadie da más que nadie. El rico da el 10%, el pobre da el 10%, y en definitiva era una ley de igualdad que el Señor mostró para el pueblo de Israel. Hoy en día, en la mayoría de las iglesias, se enseña el tema del diezmo. Y entonces se ha convertido para algunos pastores, y digo esto con todo mi respeto, en una auténtica obsesión. Miren que hay temas para hablar en la Biblia, pero sin embargo están como obsesionados con el tema del diezmo, que hay que dar el diezmo, porque el que no da el diezmo está bajo maldición, porque el diezmo es de Dios, porque el que no da el diezmo Dios no lo bendice, etcétera, etcétera. Y se ha hecho toda una doctrina, incluso hasta se asusta, se amedrenta, se manipula a la gente con el tema del diezmo. Alguien me pregunta, ¿es malo dar el diezmo? Y yo digo, en absoluto. No es malo apartar el 10% de sus beneficios y darlos a la obra del Señor, en absoluto. Pero les recuerdo a todos ustedes que esa era una ley del Antiguo Testamento. No puedo utilizar una ley del Antiguo Testamento para obligar a un creyente en la actualidad a que sí o sí tiene que dar el diezmo, porque si no está bajo maldición. Eso es rotundamente falso. Eso es rotundamente falso. ¿Por qué? Porque Cristo se llevó en la cruz del Calvario, cuando murió por nosotros, todas y cada una de las maldiciones que eran producto de la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo ese régimen. Ahora estamos bajo la gracia, bajo el evangelio. Y el evangelio no se puede mezclar con la ley, ni la ley con el evangelio. Por lo tanto, somos generosos. Dice que cada uno dé conforme a lo que ha sentido en su corazón, el diezmo, ofrendar, etcétera, pero no por presión. Las cosas hoy en día no se tienen que hacer por presión, sino por convicción, por amor al Señor, no por miedo a ser maldecido, porque yo no voy a ser maldecido, porque yo soy bendito en el nombre del Señor. No porque si no lo doy, el Señor me castiga. Eso es conocer muy poco o prácticamente nada al Señor. El ladrón en la cruz, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y nunca dio el diezmo. Por lo tanto, queridos hermanos, el diezmo no es malo darlo. Está muy bien dar el diezmo. Hay muchos hermanos en nuestra congregación que sin enseñarles nada acerca de este tema, lo hacen voluntariamente, anónimamente. En nuestra iglesia el que diezma lo hace anónimamente. No necesitamos saber quién da y quién no da, porque lo que damos lo damos para la obra del Señor y no para el hombre, ¿verdad? Pero no es una doctrina, no es algo que se tiene que utilizar para amedrentar, para manipular y para enseñar a los creyentes, sino las cosas se tienen que hacer por amor.
y por convicción al Señor y no por presión ni por miedo a quedar mal delante de Dios o delante de los hombres. Nosotros somos salvos, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo, por lo tanto nosotros ya no tenemos que vivir bajo ese juicio, esa condenación de la ley, sino que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y un buen creyente también se caracteriza por ser una persona generosa y dadivosa a la obra. Y termino diciendo esto. El versículo que he leído, el versículo 7 de 2 de Corintios 9:7, termina diciendo, Dios ama al dador alegre. ¿Por qué lo digo? Porque he oído a muchos pastores y a muchas personas desde los púlpitos decir, hermano, hay que dar, hay que sembrar, hay que ofrendar porque Dios bendice al dador alegre. Y eso no es lo que dice el texto. ¿Es que acaso Dios no bendice al dador alegre? Claro que lo bendice, pero si citamos la Biblia, hay que citarla bien y si no nos callamos la boca. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. El texto no dice Dios bendice al dador alegre, como dando la sensación de que el que no da no es bendecido, lo cual es rotundamente falso. Espero que esta respuesta le haya servido de algo, querida hermana, a usted y a todos. Bueno, yo creo que he contestado más claro el agua. Bueno, nuestro hermano Mateo, que vi que antes pudo quitar el micrófono, bueno, ya lo tiene quitado. Adelante, hermano. Los saludo con la paz del Señor a todos los hermanos. Nos comunicamos acá desde Corrientes, estamos en la ciudad de Goya. Y mi pregunta, pastor, es en el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 11, versículo 2, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Mi pregunta es la siguiente, ¿Juan dudó o en un momento tuvo duda con respecto al ministerio de Jesús? Hermano Mateo, la Biblia no oculta los pecados y las debilidades de los grandes hombres de Dios, incluido Juan el Bautista, que según el Señor Jesucristo, de los nacidos de mujer, no ha habido otro más grande que él. No oculta el adulterio y el crimen de David, no oculta la mentira de Abraham, no oculta nada de los grandes hombres de Dios, para que no tengamos un concepto distorsionado de lo que eran aquellos hombres, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Juan el Bautista fue aquel que dijo en público, cuando ni siquiera el Señor había comenzado su ministerio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo os bautizo en agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bueno, hermano, Juan el Bautista en la cárcel, solo, prácticamente ya sin esas multitudes que le rodearon y que lo encumbraron durante algún tiempo, seguramente ahora con los 2 últimos fieles discípulos que le quedaban, probablemente llegó a pensar en su desánimo en la cárcel, a punto de morir, ¿me habré equivocado? ¿Me habré precipitado al señalar con el dedo a él como el Mesías? Por eso dice, vayan y pregúntenle, realmente dime la verdad, ¿tú eres el que tenías que venir? ¿O me precipité y me equivoqué y esperaremos a otro? La respuesta del Señor es tremenda, Mateo. Le dice, mire, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Como diciendo, Juan, aunque tú estés en la cárcel y no lo veas y no estés disfrutando de ello porque tuviste tu momento y ahora es el mío, la gloria de Dios se está manifestando en las calles de Israel. El mundo está siendo cambiado, impactado, pero fíjate lo que le dice. Y díganle también a Juan, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Diciendo, Juan, tranquilo, Juan, no te equivocaste, querido. Lo que pasa es que eres humano como cualquiera y cuando uno está solo y, ¿verdad?, ya no tiene esa fama y ese reconocimiento, pues te pueden traicionar los malos pensamientos, ¿verdad? Pero Juan murió como un mártir para el Señor. Y como dijo el Señor, de los nacidos de mujer, fue el más grande de todos. Claro que llegó a dudar, y no tenemos por qué tener miedo a decirlo. Uy, llegó a dudar Juan. Claro que llegó a dudar, por eso le mandó a los 2 discípulos. Pero estoy seguro que la respuesta que le dio el maestro le convenció
prueba de ello es que después murió como un mártir, como un valiente y no como un cobarde. Tener una duda no es malo. Lo malo es que la duda nos carcoma, ¿verdad? Nos mate la fe y que por no querer preguntar, esa duda nos domine. Dudar no es malo, pero la duda nos tiene que llevar a preguntar adecuadamente a la persona correcta para que la duda se despeje y se convierta en fe, en confianza absoluta en nuestro Dios. ¿Sí? Un Muy gran bien, saludo, Mateo. Dios te bendiga. Una pregunta más con respecto al mismo evangelio. Y ahí en la parte donde dice, pero hablando siempre, ¿no?, en el Mateo, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué referencia hace Jesús con respecto a eso que habló ahí en esa parte? Bueno, mi hermano, vamos a ver, lo que para nosotros es algo grande, importante, tal vez para el Señor no tenga ninguna importancia o viceversa. El servicio es lo que le da grandeza a una persona y no tanto los milagros, cómo predica, cómo enseña o cuánta gente tiene o deja de tener. Por lo tanto, sí, efectivamente es grande, pero sobre todas las cosas, el más grande entre los hombres puede llegar a ser el más pequeño entre Dios o viceversa, ¿no? Por lo tanto, la grandeza de un varón de Dios no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. Y en este caso, el Señor le está dando importancia al ser y no al tener, al revés de como nos enseña la sociedad y el mundo hoy en día, que tanto tienes, tanto vales. Sin embargo, para el Señor es más importante ser que tener. Amén, pastor. Dios te bendiga, Mateo. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Amén. Bendiciones, mi querido hermano. Qué bueno. Bueno, hay varias preguntas por delante, pero tenían que ver también con el asunto del diezmo, algunas ya respondidas, así que vamos a darle paso a nuestro hermano o hermana Josie Ruiz, si está por ahí. A ver si la Amén. vemos. Está por Amén. ahí, ¿no? Pastor Manuel Sierra, Dios le bendiga, le hablo desde Perú. Buenas tardes, hermana Josie. Bendiciones. La verdad que es una gran bendición poder conversar con usted aquí. Me siento bendecida por el Señor porque a través de las prédicas, cuando usted predicaba las sillas vacías, ahí estaba yo. Gracias al Señor también mi madre se pudo convertir. Gloria a Dios. Así, el Señor está obrando grandemente en mi familia y le doy gracias al Señor por su vida. Quisiera hacerle una pregunta referente a Santiago capítulo 3, versículo 1, porque yo escuché decir que si uno mucho conoce la palabra, como que también es mucha responsabilidad y como que te da opción a que recibas mayor condenación y todo eso, y quisiera tener más claro respecto a ese tema. ¿Me podrías, por favor, repetir el versículo? Versículo 1, Santiago capítulo 3, versículo 1. Ah, Santiago 3:1, ok. ¿Y tu pregunta es qué significa ese texto? Sí, te preguntaba, ¿tu pregunta es qué significa Santiago 3:1? Sí, pastor, quisiera tener más claro ese versículo. Listo, leamos el versículo pues. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Primero, hacerse uno maestro. El reconocimiento viene por parte de Dios, el respaldo viene de arriba y no de abajo. Cuando nosotros nos queremos hacer pasar por maestros, cuidado, porque si dices que sabes mucho y que eres un maestro, un doctor en la palabra de Dios, cuidado no sea que te vayas a condenar por tanto que dices que sabes. Lo que está bien claro, dice la palabra de Dios, que al que mucho se le da, también mucho se le demandará. Por consiguiente, cuando una persona dice que sabe mucho de la Escritura, bueno, pues en base a ese conocimiento que dices tener, el Señor te juzgará y te pedirá que le rindas cuentas. El problema era que muchos en la época de los apóstoles, en la época de los discípulos, en los primeros siglos, muchos querían hacerse notar, o se proclamaban apóstoles,
o se llamaban profetas, o se llamaban ministros del evangelio, o maestros. Y entonces lo que Santiago está diciendo aquí no es que sea malo saber de la Biblia, en absoluto. ¿Cómo va a ser pecado saber mucho de la Biblia? Lo que es pecado es no saber nada de la Biblia. El problema no está en lo que sabemos. El problema está en por qué queremos saber tanto, qué aplicación le vamos a dar a ese conocimiento que hemos adquirido. Por lo tanto, si yo me quiero hacer un maestro, si yo me quiero hacer pasar por un maestro, pues ten cuidado, porque como maestro vas a ser juzgado. Cada uno va a ser juzgado por la luz, por el conocimiento que tenía. Pero el problema no está en saber mucho de la Biblia, porque claro, si no da la impresión de que la ignorancia es una bendición y el conocimiento es como un gran problema. No, no, para nada. El problema es ser un ignorante, no ser un docto, un entendido en la palabra. El problema es cuando nosotros queremos presumir de un conocimiento que a lo mejor después no estamos llevando a la práctica. Lo bueno sería leer todo el capítulo 3 de la carta a Santiago para que veas en el contexto en el cual Santiago dirige estas palabras, ¿sí? Amén, pastor. Amén. Muchas gracias. Dios siga bendiciendo su vida y la vida de su nieto, que nos alegramos bastante, de verdad. Bendiciones, muchas gracias. Gracias, hermana Yossi. Saludos para los peruanos. Hasta luego. Gracias. Chao, mi hermana. Adelante. Veo un montón de manos levantadas, Alberto. Tal vez Antonio Pérez, ¿no? No sé si es el lugar para Antonio. Alberto. Ahora me escucha, sí, perdón. Estoy haciendo por orden a medida que me lo han mandado, ¿vale? Entonces, bueno. Ahora tocaría el turno para Mónica Chacón, si está por ahí, para que pueda quitar su micrófono. Ahí está. Bendecidos, amados hermanos, querido Pastor Manuel, qué gusto de poder estar en contacto con ustedes. Han sido una gran bendición para mi vida en este tiempo de la pandemia. Mi pregunta es la siguiente, Pastor. Yo estoy basándome en la palabra de Dios en Deuteronomio 28:5, donde dice, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Tengo el caso de una hermana en Cristo que nos frecuentamos mucho, que siempre sufre del pan en la mesa, siempre sufre de escasez. Ella tiene 5 hijos mayores ya, que no la sustentan, justamente sufre porque sus hijos tienen su hogar, pero no la sustentan, su esposo es anciano, y siempre su dolor, su aguijón, como dice Pablo, es eso, de la escasez para llevarse el pan a la mesa, ¿no? ¿Qué le estaría pasando a la hermana? ¿Por qué no tiene bendición? Pero la hermana en cuestión de la que me está hablando junto con su marido, ¿está trabajando o no? No, ellos son ancianos, ellos no trabajan. Bueno, el hermanito sufre de muchas enfermedades, como diabetes, sí. Y entonces ellos no salen a trabajar. Incluso viven... Para mí sería una crueldad a unos ancianos con enfermedades, con muchas limitaciones, que ya los pobrecitos no pueden trabajar, que encima han criado hijos. Para mí sería una crueldad decirle, no, es que a usted le está pasando esto y por aquello. Si ya bastante los pobrecitos están pasando, como para que encima les echemos más condenación encima. Yo creo que aquí los que se están comportando de una forma terriblemente mal y antibíblica son los hijos de este matrimonio. Porque la Biblia dice que los padres tienen que ser honrados por sus hijos. Y honrado no solamente significa que le regalas un beso de vez en cuando, un ramito de flores en el Día de la Madre, sino atendidos, cuidados, sostenidos. Dice la palabra de Dios en una de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Que cuando una mujer, en este caso habla de viudas, se podría aplicar también a padres ancianos, tiene hijos, que los hijos ayuden a sus padres en lo material como en su día ellos fueron atendidos materialmente por sus padres. Así que aquí en primer lugar, los que están obrando mal, que se les tendría que caer la cara de vergüenza, no es a estos pobres hermanitos ancianos ya enfermos, sino a estos hijos. ¿Dónde está el amor de esos hijos? ¿Dónde está la misericordia? No quiero ni pensar que estos hijos son cristianos. ¿Son cristianos estos hijos? Sí son cristianos. Pues entonces de cristiano lo que tienen es el nombre.
porque cristiano no solamente es un título. El cristianismo hay que demostrarlo. Por lo tanto, lo que hay que enseñarle a estos muchachos, no sé qué edad tienen, lo que el pastor tendría que sentar a estos muchachos y decirle: a ustedes no les da vergüenza que vuestros padres no tengan para comer y que ustedes tengan a vuestros padres ancianos abandonados. Se los tenía que caer la cara de vergüenza. Así que déjense de tanto cristianismo y de tanto golpe de pecho y de tanto culto y de tanta Biblia, y atiendan primeramente a sus padres. Y si después de exhortarlos, y si después de decirles que tienen que cuidar bíblicamente y por amor a sus padres no lo hacen, entonces no quedaría más remedio que la iglesia de la cual ellos fueron o son miembros tendría que ayudar materialmente a estos hermanos. Lo que no puede ser es que haya hermanos que no tengan ni para comer, miembros de una iglesia, y los hijos no les hagan caso y tampoco la iglesia les preste atención. Entonces, ¿dónde está el cristianismo? El cristianismo, que es cantar gloria a Dios, aleluya, aleluya, y vemos a los hermanos pasar necesidad, apuros económicos y hambre, a gente anciana. Este cristianismo a mí no me atrae lo más mínimo. Así que si yo fuera el pastor de esos muchachos, lo primero los sentaba a todos y les decía: vergüenza os debería de dar de no estar atendiendo a vuestros padres. Así que o hay un cambio o a ver qué hacemos. Y si no lo hacen, pues ese cristianismo no sirve para nada. Y entonces la iglesia, lógicamente, tendría que actuar en consecuencia. Pero decirle a estos hermanos que eso les pasa por esto, por aquello, me parece sinceramente una crueldad. Si vemos a un hermano padecer necesidad y no abrimos la mano, ¿dónde mora el amor de Cristo en nosotros? ¿El amor de Cristo qué es? Para gloria a Dios y aleluya. Ese cristianismo ni es cristianismo ni es nada, no sirve para nada. Ok, pastor, una consulta. Y en el caso que no estemos pastoreados, porque nuestro pastor, porque ella es de mi congregación, desde antes de la pandemia estábamos congregándonos. Con la pandemia hasta la fecha, nuestro pastor no abre la iglesia en forma presencial. ¿Todavía no han abierto la iglesia? No, pero Perú ya ha dejado que abra, pero mi pastor por voluntad no abre la iglesia y se está dedicando más a negocios de productos de la China. O sea, ahorita nosotros somos un grupo de 4 mujeres que nos congregamos por forma voluntaria porque no queremos perder la fe, nos alimentamos, estudiamos la palabra. Mire, hermana, sola. Discúlpeme, mire, a mí estas cosas me hacen sentir muy mal. Si ese pastor, después de tanto tiempo, no ha abierto su congregación, ha abandonado a sus ovejas y se está dedicando a los negocios, ese señor no es digno de llamarse pastor. ¿Cómo un pastor va a cerrar la iglesia, abandonar a sus ovejas, dedicarse a los negocios y no atender las necesidades materiales y espirituales de su pueblo? Ese señor no es pastor. Por favor, busquen una iglesia de sana doctrina y como Dios manda. Pero ese señor no tiene derecho a llamarse pastor, que se dedica a sus negocios. Porque además le digo algo, la Biblia dice que todo el que milita, y es palabras de Pablo a Timoteo, todo el que milita en el reino de Dios no puede dedicarse a negocios. Pero ¿qué ejemplo le está dando este caballero a su congregación? Hermano, ya la pandemia terminó hace mucho tiempo y en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en muchos países, ya las iglesias se han vuelto a abrir. No todas, pero ya muchas se han vuelto a abrir. Entonces, hermanas, reúnanse, tomen una decisión, ayuden por amor de Dios a este matrimonio, hagan lo que puedan, pero llamar a este señor pastor cuando a estas alturas no ha abierto a la iglesia, por favor, es que ustedes lo que le tendrían que llamar a este señor y decirle: mire, dedíquese a sus negocios, pero usted no me va a pastorear a mí, porque usted no es un ejemplo para la Grey. Usted está atendiendo más sus negocios que al pueblo de Dios. Por lo tanto, usted no es pastor. Usted será negociante, comerciante o lo que quiera, pero usted de pastor no tiene nada. Hermana, busquen una congregación que seguramente encontrarán una buena iglesia en Perú. Y si no, pues sí, pónganse en contacto con la iglesia virtual. Estoy orando para que el Señor me direccione donde haya una sana doctrina, que sea bibliocéntrico. Eso es lo que estoy orando, pastor. Sí, hermana, pero a Dios, como decimos en esta tierra, a Dios orando y con el mazo dando. No se pegue la vida orando y no actúe, ¿sabe? Ore. Yo creo que ustedes ya han orado bastante. Y después de lo que le estoy diciendo, creo que ya las cosas están bien claras. Hay que tomar decisiones. Se le va la vida orando
Y mientras tanto tenemos a unos viejitos que se están muriendo de hambre y tenemos a una congregación abandonada. Yo creo que si usted estaba buscando palabra, hoy el Señor le está dando la palabra que usted necesitaba escuchar. Amén, gloria a Dios. Gracias, pastor. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias, Bendiciones hermana. para todos. Saludos de Perú. Igualmente, gracias, hermana querida. Bendiciones. Qué tristeza me producen estas cosas. De verdad, Alberto, es increíble ver lo bonito que es estar en la obra de Dios, atendiendo a la gente. No se me pasa ni por la mente dedicarme a los negocios y abandonar la obra de Dios, lo cual me parecería dejar los negocios por la obra de Dios, por supuesto, pero dejar el ministerio, servir al Señor por los negocios, me parece un auténtico disparate. De verdad que pero sí. En fin, adelante. Bueno, vamos a darle paso a la siguiente pregunta, que es nuestra hermana Edith. Si puede quitar el micrófono y hablar. Edith. Buenas tardes, aquí. Estoy bien nerviosa. Pastor, lo sigo desde hace mucho tiempo, desde que empezó lo que es la pandemia. Yo soy de Reynosa, Tamaulipas, México. Estoy aquí frontera con Estados Unidos, con Texas. Así también como ustedes, lo he estado siguiendo en los devocionales, ¿verdad? Yo no me he congregado, no me he bautizado. Yo fui... estuve de religión católica, pero ahora con lo de la pandemia, como usted dijo, nos frenaron. Yo tenía de aprender, de conocer más a Dios, y Dios me mandó con usted que empezaron sus opcionales, y siempre lo he escuchado desde el 2020. Desde el 2020 hasta ahorita lo he estado siguiendo en todas sus oraciones. Le digo, no me he congregado, y aquí me pregunté sobre los bautizos. A mí me bautizaron de chiquita con lo que es la religión católica. Le platico a mi familia que yo me quiero congregar, pero me dicen, no, que por qué, que como dicen, nada más te quieren sacar el dinero, que no lo que usted siempre dice, y más que nada es mi esposo, pues que no me apoya, ¿verdad? Sí, pero claro, yo me quiero bautizar. He orado, ¿verdad? Por todo eso. Aquí apenas en Reynosa se están abriendo lo que son las iglesias, ¿verdad? Los cultos. Yo no he asistido, pero escucho los cultos que ustedes hacen. Yo lo escucho aquí en Reynosa a la 1 de la tarde, ¿verdad? Y allá, pues ya son las 6. Y me han dicho que si yo me quiero bautizar, ya el bautizo no es válido, porque yo ya me bauticé de chiquita bajo la religión católica. No, mira, Edith, déjame que te responda a tu pregunta. Todos nosotros nos bautizaron de pequeñitos cuando éramos católicos. Eso es así, y nos guste o no, ese es nuestro trasfondo religioso. Nosotros no participamos en nada, ni a favor ni en contra de ese bautismo, porque fue algo que se hizo por cumplir una tradición, por cumplir la norma de una religión impuesta, que nunca decidimos libre y voluntariamente formar parte de ella, pero la tradición decía que había que bautizar al nene o a la nena a los poquitos días. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que el bautismo no se practicaba a niños. José y María no llevaron al niño Jesús a una pila bautismal para que un sacerdote lo bautizara. El bautismo se hace de adulto, ¿verdad? El Señor Jesucristo se bautizó por Juan el Bautista en el río Jordán a la edad de 30 años. Todas las personas que se convertían, y podemos ver todos esos ejemplos en el libro de los Hechos, se convertían y después se bautizaban. No al revés, no se bautizaban y luego se convertían. En nuestro caso no fue así, porque nacimos católicos hasta que entendimos el Evangelio, hasta que la verdad llegó a nuestra vida y nos dimos cuenta de que lo hicimos al revés por ignorancia, pero ahora ya no somos ignorantes. Ahora ya conocemos la verdad. Y entonces ahora nos hemos convertido, y lógicamente el Señor pone en tu corazón, tarde o temprano, aunque nadie te diga nada, que ha llegado el momento de bautizarte. Mira, como tú de momento no asistes a ninguna congregación, mi consejo es que en tu caso te pongas en contacto con nosotros y formes parte de la iglesia virtual. La iglesia virtual no es simplemente ver los cultos como tú ya lo estás haciendo. La iglesia virtual tiene actividades de mujeres,
reuniones de oración, reuniones para jóvenes, para niños, para adolescentes, para matrimonios, para hombres. La iglesia virtual es muy amplia, no solamente ver un culto en una pantalla un par de veces a la semana. Entonces, escríbele al correo de la iglesia. Mi hija Priscila, en cuanto pueda, te mandará las reglas, las doctrinas, los requisitos para formar parte de la iglesia virtual y vas a ser alimentada y atendida adecuadamente, aunque no puedas asistir a una iglesia. Una vez que consigas una iglesia, bueno, ya está bien, pero mientras tanto, mi consejo es que formes parte de la iglesia virtual. Eso por una parte. Por otra parte, el Señor que ha puesto en tu corazón el deseo de bautizarte, te va a dar en su momento la oportunidad de que lo puedas hacer. No te preocupes, no te agobies, no pasa nada si de momento no te puedes bautizar, no te preocupes, el Señor no tiene prisa. Él hace todo decentemente y con orden. Tú no te preocupes que, mira, yo he hecho muchísimos bautismos en México. Ahora hemos estado en México y bautizamos a gente de Chihuahua, gente de Yucatán, gente de Distrito Federal. Es decir, tú no te preocupes por eso, que vas a tener la oportunidad. De hecho, hay muchos hermanos que están todavía esperando a que lleguemos y los bauticemos. De momento, ponte firme, madura en el Señor, y cuando llegue el momento, lo podrás hacer sin ningún problema. ¿Que no te apoya tu marido? Bueno, ten paciencia, no quieras convertir a tu marido en 3 días. Ten paciencia, ámalo, respétalo, que él vea un verdadero cambio en tu vida, que no vea que ahora estás solamente pensando en la Biblia, y te olvidas de atenderlo a él también como esposo, como marido. Atiéndelo, ámalo, y el Señor hará la obra. Ora mucho por él, dale ejemplo, dale testimonio. Al hombre se le convierte más por las acciones que por las palabras, es la pura realidad. Y no te preocupes, y mientras tanto incorpórate a la iglesia virtual, que te va a venir muy, pero que muy bien, y vas a conocer un montón de mujeres como tú, que te vas a sentir muy animada y muy arropada por muchas personas. Y con el bautismo, tranquila, que va a llegar su momento. No te preocupes, todo en su momento. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, pastor. Dios te bendiga, mi hermana. Bendiciones muy grandes para ti. Bendiciones. Gracias. Adiós. Amén, amén. Gracias, mi hermana querida. Bueno, hay tiempo para una pregunta montón de más. preguntas todavía, ¿verdad? Y ya hemos pasado más de la hora. Bueno, venga, vamos a dar lugar a unas cuantas más. Venga, perfecto. Pues vamos a darle lugar ahora a nuestra hermana Linda. Si está por ahí, Linda. Muy buenas tardes, Pastor Manuel Sierra. Es un gusto conocerle a usted. Lo conocí a través de la red YouTube, viendo lo que son las prédicas, los salmos. Mi esposo y yo somos muy creadores de nuestro Señor Jesús y estamos, bueno, al menos estoy muy contenta de interactuar con usted, un poquito nerviosa, como comprenderá, soy de Perú. Pastor Manuel, mi consulta es esta. Yo he estado recibiendo estudios con los amigos de los testigos, que ya lo conocerá usted. Recibía 2 años de estudios, pero hay algo que en mi corazón siempre dudaba, ¿no? Ellos cuando me explicaban, por ejemplo, en Lucas, el capítulo 9, donde nuestro Señor Jesús manda a sus apóstoles para curar a los enfermos sobre las sanidades, yo les preguntaba a ellos, ¿no? A los testigos que me enseñaban. Yo les digo, ¿aún siguen existiendo esas sanidades? Y ellos me dijeron, no, ya no, porque el apóstol Pablo, no recuerdo, pastor, qué cita es, dijo que todo esto va a acabar. Pero ¿sabe algo, pastor? Mi corazón no se atrevió a creerlo. No se atrevió a creerlo. Pero cuando yo comencé a escucharle eso, me quedó esa gran duda, pastor Manuel, me quedó esa gran duda, si las sanidades aún siguen, o será porque el mundo de la mónaca se ha enfriado, por eso es que no hay mucha fe y todo eso. Mi esposo es convertido porque él también se sanó a base de la oración. Él es bautizado a los 15 años en una iglesia de la sana doctrina. Y él es una persona así. Yo no soy bautizada ni congregada todavía, pero como yo le digo, he estado con ellos, los testigos estudiando, pues me dijeron eso, pero yo estoy en esa duda, Pastor Manuel. Bueno, yo quisiera mire, que me pudiera explicar, ¿no? Acerca mire, de eso. hermana, la cita que usted me hacía referencia a ella y que no se acordaba, está en Primera de Corintios, el capítulo 13. Primera de Corintios, el capítulo 13, a partir del verso 9, dice, en parte conocemos
en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Después dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mire, hermana, los que hemos cambiado somos los seres humanos, los cristianos. Cristo no ha cambiado. Dice la Biblia en la carta a los Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que hoy en día ya el Señor no actúa con poder, con señales, con milagros, con prodigios. Esos son excusas que presentan no solamente los testigos de Jehová, sino aquellas personas que dudan del poder de Dios. Nuestro Dios, gracias al Señor, no ha cambiado. Yo soy testigo y puedo dar testimonio personal de que a mí el Señor me sanó y el Señor a mí me liberó y el Señor a mí me salvó. Y tenemos muchos testimonios entre nosotros, ¿verdad? De personas que han sido sanadas milagrosamente por el poder de Dios. Yo no sé si usted vio lo que grabamos en el Congreso de la Iglesia Virtual de este año en el mes de febrero, cuando nuestro hermano Luis, que es de Guatemala, vino desde Bélgica a dar testimonio de cómo el Señor lo sanó milagrosamente de un cáncer terminal. Yo no olvidaré nunca cuando este hermano con lágrimas desde el hospital me llamó junto con su esposa, nuestra hermana Alexandra, me llamó para despedirse. Pastor, le llamo para despedirme. Estoy aquí en el hospital, me han dado 3 meses de vida como máximo y me han dicho que de aquí ya no salgo, aunque me van a dar quimioterapia. Así es que gracias por todo. Le dije, hermano, tranquilo, eso es lo que dicen los hombres. Vamos a orar y que se haga la voluntad del Señor. Y este hombre, Dios lo sanó milagrosamente y en el mes de febrero de este año vino a Toledo a nuestro primer congreso de la Iglesia Virtual y dio testimonio con documentos, con papeles de su milagro y de la transformación tan grande que el Señor había hecho. Bueno, si los testigos de Jehová dicen que ya no existen los milagros, allá ellos. Si hay incluso cristianos evangélicos que dicen que ya no existen los milagros, ni las sanidades, ni los milagros, ni las proezas y la maravilla, bueno, allá ellos, que Dios los bendiga. Pero yo sigo diciendo que nuestro Dios es el mismo, Él no ha cambiado, ¿verdad? Por lo tanto, lamentablemente usted fue adoctrinada o discipulada durante un tiempo por unas personas que dudan del poder de Dios. Y basta que una persona dude del poder de mi Dios para yo no seguir bajo la tutela ni bajo el auspicio de esas personas. Yo quiero que me atienda una persona que crea en un Dios vivo, en un Dios que no cambia, en un Dios inmutable, en un Dios todopoderoso. Pero que a mí me digan personas supuestamente conocedoras de la Biblia que no lo son, porque se han tenido hasta que crear, inventar su propia Biblia, que me digan a mí que ahora mi Dios no sana, no hace milagros, discúlpeme, usted está insultando a mi Dios. Yo conozco a mi Señor, yo conozco a mi Dios y mi Dios no ha cambiado. Mi Dios es todopoderoso. Los que hemos cambiado somos nosotros. Dios no ha cambiado, Él es el mismo, ¿verdad? Por lo tanto, mi querida hermana Linda, yo le digo que la enseñanza que estas personas le han dado no es la correcta y yo creo que usted lo que debería hacer es directamente ir a la palabra del Señor, pedirle al Señor que le hable y que le ministre y no ponerse nunca más bajo los estudios de una secta que lamentablemente no cree en el poder de Dios. Así que espero que usted se dé cuenta de que ese no es el camino correcto, mi querida hermana. Pastor Manuel, muchísimas gracias. Con esto usted acaba de aumentar, como dice, más mi fe, mi creencia, porque como yo digo, mi corazón se dudaba a creer eso, por esa enseñanza que yo tuve. Claro. Es más, como yo le digo al padre de mis 3 niñas, también él es curado, también sanado por el Señor. Entonces esa era mi duda, pero ahora ya no me queda más duda. Y yo estoy agradecida con usted por haberme discernido este pensamiento. Muchas gracias, Amén. Pastor Manuel Tierra, que Dios lo bendiga. Dios te bendiga, hermana, y ya llegará el momento también, como le dije a la otra hermana, de que te podamos bautizar. Así que
tranquila, que todo viene en su momento. Dios te bendiga grandemente, mi hermana. Qué bueno. Vamos a darle entonces paso a la siguiente pregunta, que es nuestro hermano Antonio Pérez. Si puede quitar el micrófono y preguntar. Por fin, Antonio, por fin. Llegó la hora. Un gusto, Pastor José Manuel Sierra, es una bendición, le agradezco lo que hace por todos nosotros, estoy verdaderamente conmovido. Hace año y medio, bueno, no, hace 2 años más o menos, me convertí al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, nuestro Señor, encantado porque es lo bueno que me ha dejado la pandemia. Hemos estado recluidos, ahora ya podemos salir y todo, pero he estado tratando de buscar una congregación, pero no he podido, ya que creo que leo la Biblia diario con mi mujer, la escribimos, de hecho, la estamos escribiendo, empezamos por Salmos, bueno, yo empecé por Salmos y Proverbios y ahorita estoy terminando Corintios. Wow. Ahí vamos, mi mujer. Ella ya terminó el Nuevo Testamento y ya pues, ahorita está en Salmos y no la ve llegar, ¿no? Porque sí está largo, obviamente, ¿no? Estamos en esa tarea, estamos muy contentos con la palabra de nuestro Señor, vemos sus devocionales. Mis preguntas, mi mamá falleció hace 2 meses, más o menos, 2 meses y pico, y fue incinerada, ella aceptó a nuestro Señor Jesucristo y fue incinerada. Mi pregunta si es malo el incinerarse, y también me gustaría saber de su iglesia virtual, porque por lo mismo que no me he congregado, porque he encontrado, una vez nos congregamos mi mujer y yo, y en esa congregación nos dijeron que era malo hablar en lenguas. Ella habla en lenguas, a mí me gustaría poder interpretarlas, ya que ella las habla, yo poder interpretarlas. Si es malo el hablar en lenguas, si es mal, son malos. Yo sé que no son malos esos dones, pero es malo, yo creo que es malo que digan que no las aprendamos. Y si también es bueno que haya, no que sea bueno, hay congregaciones que tienen apóstoles, ¿eso es real? Y tampoco estoy bautizado, yo espero que me llegue el momento. Yo no estoy ni bautizado ni por la católica, ¿no? Ya. Perdón, pero a grosso modo esas son mis dudas. En cuanto a la palabra, no, porque llega el momento y pues no tengo duda en ello. Claro. Mire, Antonio, vamos a ir por partes. Por favor, si su mamá ya fue incinerada, ya está. Ya no hay marcha atrás. Es algo que se hizo y ya está. No tenemos por qué sentirnos culpables por algo que se hizo. De esa manera, usted ya no tiene absolutamente nada que hacer, ni a favor ni en contra de aquel acto. Bíblicamente le digo que incinerar, quemar a la gente no era lo correcto. Lo correcto siempre fue darle una sepultura lo más dignamente posible a la persona que fallecía, sea papá, mamá, esposa, hijo, lo que fuera. En aquella cultura, en la cultura oriental, la cultura bíblica, quemar a una persona era lo peor, era como una humillación, ¿no? Era no presentarle los respetos oportunos a la persona. Yo sé que se ha convertido en una práctica habitual hoy en día. Yo sinceramente no la recomiendo, no me gusta el que un cristiano decida, bueno, quémeme, ¿no? Yo lamentablemente también tengo que decir que mi padre pidió ser incinerado y así él pues dejó este mundo, aunque era creyente, ¿verdad? Pero mi opinión personal es que yo no le recomiendo a nadie que se incinere. Ahora, como son tal vez cuestiones de conciencia, no es algo 100% bíblico, a favor, en contra, yo doy en esta ocasión mi opinión y creo que no es correcto que a un ser querido se le incinere. Pero bueno, en cuanto a eso, Antonio, como usted comprenderá, ya no se puede hacer absolutamente nada. Ya eso es algo que pasó y pasó, ¿no? Por otra parte, la iglesia virtual no está en contra de que una persona encuentre o se congregue en una buena iglesia. Al contrario, el problema, y lo digo con mucha tristeza, es que hoy en día se ha convertido en algo a veces muy complicado encontrar una
una buena iglesia, una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Y entonces hay gente que me dice, yo para escuchar tonterías o cosas antibíblicas, sinceramente, pastor, prefiero quedarme en mi casa, y lo entiendo. Entonces la iglesia virtual, como le decía anteriormente a esta hermana, es mucho más que ver un culto una vez a la semana por la pantalla de una computadora. Ahí hay reuniones para matrimonios excelentes, buenísimas. Reuniones para varones, para jóvenes, para jovencitos, reuniones de oración. Hay actividades prácticamente a diario dentro de la iglesia virtual. Si usted no está congregándose en ninguna iglesia, yo le aconsejo a que escriba al correo de la iglesia, mividanueva@mividanueva.org. Lo puede ver en la página web, mividanueva.org. Y usted pida información, diga, mira, yo no soy miembro de ninguna iglesia, me gustaría saber qué requisitos, qué tengo que hacer para formar parte de la iglesia virtual. Le va a venir muy bien, créame, sinceramente, ¿de acuerdo? Entonces, eso por una parte. Yo creo en todos los dones del Espíritu Santo. Yo no creo que ninguno esté caducado. Yo creo que los dones del Espíritu Santo que se mencionan en Romanos capítulo 12 y en Primera de Corintios capítulo 12, todos están en vigor. Ninguno ha caducado. Discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría, hablar en lenguas, interpretar lenguas, etcétera, etcétera. Todo tiene que hacerse evidentemente dentro de un orden. El orden ya está en la Biblia. Primera de Corintios 12 y 14, les recomiendo que lean esos dos capítulos, Antonio. Primera de Corintios 12 y el 14 de Primera de Corintios nos habla acerca de cómo se funciona, cómo se manifiestan estos dones, ¿verdad? Sobre todo el de hablar en lenguas e interpretar lenguas. Yo no asistiría a una iglesia, mi opinión personal, Antonio, yo no asistiría a una iglesia donde se corta parte de la Biblia. Es decir, no creemos en esto, no creemos en aquello. Bueno, pues mire, yo creo en toda la Biblia. Yo agarro la Biblia y digo, hermano, esto es lo que hay. ¿A usted no le gusta? Bueno, déjela. Pero no puedo hacer una iglesia a mi medida, a mi carta, ¿no? Me gusta esto, esto y esto lo descarto. Yo creo que la iglesia tiene que creer en todo lo que dice la palabra. Y si en una congregación no se está enseñando toda la palabra, si yo me congrego en esa iglesia, me hago copartícipe de esa doctrina errónea o incompleta. Por lo tanto, hasta que el Señor le ponga enfrente suyo una sana iglesia donde se predica toda la Biblia, de momento asista a la iglesia virtual, que cada vez hay más gente. La iglesia virtual está siendo una bendición tremenda para miles y miles de personas, y nos estamos dando cuenta de que estamos en unos tiempos diferentes donde la virtualidad ha llegado a alcanzar a más miles y miles de personas que todas las iglesias en su conjunto juntas. Miren ustedes, por ejemplo, este programa que estamos haciendo, que va a quedar grabado dentro de una semana, cuántas miles de personas lo verán. Hay iglesias que jamás en su historia han podido alcanzar a miles de personas. Por lo tanto, yo creo que hay que adaptarnos a los tiempos y aprovechar todas las oportunidades que Dios nos está dando para crecer, para madurar y para poder ser atendidos. En cuanto al tema de apóstoles, sí, ya sé que han proliferado apóstoles por todas partes. Con todo mi respeto, la mayoría de los que se autodominan apóstoles no son apóstoles. La Biblia habla de 12 apóstoles. Una persona puede hacer función apostólica. ¿Qué es hacer función apostólica? Una persona que hace función apostólica, si tú observas su vida, es de todo un poco. Es evangelista, es un poco pastor, es maestro, es pastor de pastores, abre obras, las atiende. Eso es hacer la labor apostólica, pero de ponerme el título o ponerse a alguien el título de apóstol me parece una barbaridad, porque el Señor nombró a 12 apóstoles y en el cielo habrá 12 tronos para los apóstoles del Cordero, lo cual no significa de que no se pueda hacer una labor amplia como la de un apóstol, pero los títulos, sinceramente, a mí no me interesan. Creo que es peligroso. Dios te bendiga, Antonio. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Gracias. Última pregunta, perdón. ¿Para diezmar se le puede hacer transferencia bancaria?
Los hermanos de lejos que no se están congregando y quieren diezmar o quieren ofrendar o en un momento determinado mandar una ayuda, una aportación, lo suelen hacer por el sistema PayPal. Hay un sistema que está en nuestra página web donde pone donaciones y es un sistema facilito que desde tu propia casa ingresas el dinero que Dios ponga en tu corazón, automáticamente el sistema lo transforma en euros, que es la moneda que nosotros tenemos aquí en Europa. Se puede hacer por transferencia bancaria, se puede hacer por PayPal, sin ningún problema. Sin ningún problema. Muchas gracias, pastor. Un gusto platicar con ustedes. Igualmente, Antonio. A usted, a su ministerio, a su familia. Mucho gusto. Gracias. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Un abrazo. Alberto, tenemos algunas manos levantadas. Respondemos a estas preguntas y dejamos para otra ocasión el pastor online, porque jamás hemos tenido un pastor online tan largo. Sí, pero comento una cosita. Hay algunas manos levantadas, pero todavía yo tengo aquí por orden todavía más preguntas anotadas. Entonces, hasta que me diga. Seguimos. Vamos a tener que hacer el lunes. El lunes vamos a tener que hacer otro pastor online, entonces. Mira, hagamos una cosa. Las hermanas que tienen su mano levantada, como son Esther, Ana, Lidia, Magdalena y Norma, que son las que yo tengo en pantalla, por lo menos, Carmen, respondamos a las que tenemos en pantalla y dejemos las que tienes apuntadas para otro día, si te parece. Perfecto. Podemos, si quieren ustedes, bueno, eso ya depende de ustedes, el lunes hacer otro pastor online, porque la verdad es que hacer un pastor online así es una maravilla, ¿eh? Nunca lo había hecho y está muy divertido esto, ¿eh? Está muy chulo, ¿eh? Vale, pues entonces por orden, según me salen aquí en pantalla, vamos a darle primero prioridad a Esther. Entonces, Esther, si puedes quitar el micrófono. ¿Cómo está, pastor? Soy Esther Molina, le hablo desde Canadá, de Montreal. Wow, Canadá, qué lejos. Sí, pero soy de Ecuador. Ajá. Hace 18 años estamos acá y sabemos leer con mis hijas la Biblia antes de irse a acostar. Entonces mi hija me hizo hace mucho tiempo una pregunta y me decía siempre de preguntársela, pero nunca lo había hecho. Así que ella se la va a hacer. Ok. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Ani. Ani, adelante con tu pregunta, dime. Es que en los antiguos testamentos habían guerras y cuando mataban a las personas no se iban al infierno. Por el de no matarás. Sí, bueno, vamos a ver. El mandamiento de no matarás realmente, originalmente lo que quiere decir es no asesinarás, ¿ok? Matar y asesinar parece lo mismo, pero no es lo mismo. Eran tiempos completamente diferentes a los actuales. Hoy en día el Señor no manda a nadie a la guerra y mucho menos a matar a nadie, ¿verdad? Pero eran tiempos diferentes donde la guerra, lamentablemente, era lo más normal, era lo cotidiano. Las naciones, todos los enemigos con los cuales tuvo que pelear el pueblo de Israel, eran naciones que se habían metido en un territorio que no les correspondía y no se querían marchar, no se querían rendir. Entonces, el Señor les daba la oportunidad de que se convirtieran. El Señor les daba la oportunidad de que se rindieran y se marcharan, pero si no se querían marchar, en aquellos tiempos la ley de la guerra era lo normal. Ahora, si fueron al infierno o no fueron al infierno, si se condenaron o no se condenaron, solamente Dios lo sabe. Nosotros no somos nadie para juzgar si alguien se salvó, si alguien se condenó. Yo creo que el Señor será justo y el Señor sabrá resolver ese problema cuando se presenten todos los seres humanos delante de Él. Lo importante es que tú aceptes al Señor, que lo recibas en tu corazón, que cuando tú mueras y te vayas al cielo, a la presencia del Señor, y si otros se condenaron o se salvaron, tú por eso no te preocupes. Tú lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y rendirle y entregarle tu vida al Señor Jesús para que Él esté contigo, con tu papá, con tu mamá, en tu casa, y que siempre el Señor esté en tu corazón. ¿De acuerdo? Tremenda la pregunta, ¿no? Y la hace una niña, tremenda. Las preguntas de los niños son las más difíciles, ¿eh? Sí, yo por eso yo intento que... Las preguntas de los niños son tremendas. Prefiero mil veces las preguntas de los adultos que las de los niños.
Pastor, mi última pregunta. Bueno, esa mi hija, ahora la mía. Yo nací en un hogar cristiano, pero estoy aprendiendo mucho a través de sus enseñanzas. Lo escucho, mi papá lo encontró en YouTube y él me decía siempre de escuchar. Y hasta que un día lo hice y desde ahí no he dejado de escuchar sus prédicas. A veces en directo, a veces las escucho después, pero estoy al día en todas las transmisiones que ustedes hacen. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo le pregunté alguna vez a mi mamá, pero ella no me supo responder. Alguna vez usted lo hizo, pero tampoco me quedó claro. Entonces, mi pregunta es, en la Torre de Babel, cuando hubo, se confundieron las lenguas, a partir de ahí salieron todos los idiomas que conocemos ahí, salieron los asiáticos, porque no somos iguales todos. Entonces, sí, después cuando la tierra fue destruida, podríamos decir, con el diluvio, y solo quedó los hijos de Noé y se reproducieron a través de los padres. A partir de ahí, ¿habieron otras civilizaciones? ¿La civilización comenzó desde ahí? No entiendo. Ok. Los asiáticos, los africanos, porque somos diferentes. Esa es mi pregunta. ¿De dónde salieron? Bueno, no sé cuál era más fácil, la pregunta de tu hija o la pregunta que tú me estás haciendo, ¿no? No sé con cuál de las dos quedarme, ¿no? Mira, vamos a ver. No todos los idiomas que existen hoy en día se originaron en la Torre de Babel. Hay idiomas que no tienen la antigüedad de la cual estamos hablando, ¿de acuerdo? Hay idiomas, o sea, el latín, el inglés, el alemán, el francés, que no se hablaron en los días de la Torre de Babel. Tampoco creas que los que estaban allí en la Torre de Babel comenzaron a hablar en 2000, en 3000 idiomas diferentes. No, tampoco era así. Hay idiomas que son los padres, ¿vale?, de los idiomas que hoy en día hablamos nosotros. Por ejemplo, nuestro idioma, el que estamos hablando ahora mismo, es un idioma que tiene del griego, del árabe, del latín, del hebreo. Es un montón de influencias que han producido un idioma que es el que nosotros estamos hablando en esta tarde, ¿verdad? Y así muchísimas lenguas y muchísimos idiomas que se hablan hoy en día, a veces son incluso idiomas que salieron de idiomas que ya existían. Por ejemplo, en España se hablan idiomas, el gallego, el ibicenco, el mallorquín, el valenciano, el vascuense, el catalán. El catalán salió del francés prácticamente. El gallego sale del portugués o el portugués sale del gallego. Es decir, no todas las lenguas que existen hoy en día tuvieron su origen en la Torre de Babel. Eso en primer lugar. Por otra parte, cuando los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se fueron por diferentes partes del mundo, sí se puede demostrar que de esos tres hijos surgió toda la civilización y prácticamente todas las naciones que existen hoy en día. Por ejemplo, los semitas son los judíos, las naciones árabes, ¿verdad? Todo lo que es Oriente. Jafet tiene que ver con los europeos y así sucesivamente. Luego, las razas se mezclaron entre sí, ¿vale? No hay una raza 100% pura. Los chinos no son 100% chinos, ni los africanos, sino las razas se mezclaron entre sí. Salieron otras subrazas de las razas que ya existían, pero de los tres hijos de Noé se pobló toda la tierra, ¿de acuerdo? Por otra parte, decirte que el mundo, yo se lo decía antes a una hermana, que el mundo que conoció, con el que se encontró Noé después del diluvio fue diferente al que se encontró antes del diluvio. La tierra era una sola tierra, no había división de continentes. Después del diluvio, por los cataclismos, por las inundaciones tremendas que se llevaron a cabo, el mundo quedó fraccionado, el mundo quedó dividido, ¿verdad? Pero antes se podían cruzar de una parte a otra del mundo diferentes tribus, diferentes naciones, con sus lenguas, con sus costumbres. Es un estudio muy interesante ver cómo la tierra se fue poblando y cómo fueron surgiendo dialectos, porque a veces surgen palabras que no son propias del idioma, pero que se inventan. Por ejemplo, cuando estuve en Kenia, en África, ellos no tenían en su idioma suajili
una palabra para la palabra moto, pero ellos oían que la moto hacía un ruido como toc, 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 y entonces inventaron una palabra que es la palabra tuk tuk. La palabra tuk tuk es la palabra moto en suajili. La palabra bicicleta la llaman piki piki, porque como hace un ruidito. Entonces son palabras inventadas que no salieron de la Torre de Babel, sino son palabras que se fueron inventando según la marcha. Date cuenta que, por ejemplo, ahora mismo, de hace unos años a esta parte, nosotros estamos utilizando palabras que no existían ni se usaban hace años. Software, la software, el hardware, el mouse. Muchas palabras que tienen que ver con la tecnología, Facebook, YouTube, Instagram, son palabras modernas, son palabras nuevas que ya forman parte de nuestro vocabulario, pero que no existían hace años. El idioma va evolucionando, el idioma va cambiando. Por eso es bueno también conocer un poco del idioma hebreo, porque es un idioma que no ha sufrido modificaciones y la Biblia se ha quedado en ese idioma original en el cual el Señor la escribió, por lo menos lo que es el Antiguo Testamento. Así es que bueno, los idiomas y las razas son todas muy interesantes, pero no te olvides que se han hecho muchas mezclas, no solamente de idiomas, sino también de razas y de culturas, y mucho de lo que existe hoy en día, hace cientos de años atrás no existía, porque las lenguas y las razas también han ido perfeccionándose y evolucionando con el paso del tiempo. Ok. Gracias a ti. Muy Alberto, bien. vamos terminando. Perfecto. ¿Hacemos otra o quieres oramos para despedir lo que digas? Vamos a darle 2 preguntas más. Venga, 2 preguntas más. Venga, Lidia perfecto. y otra hermana más y nos Venga. despedimos. ¿Les parece? Vamos a darle entonces paso a nuestra hermana Lidia Franco. ¿Cómo está, pastor? Un gusto. Realmente tenía miedo de que ya se cortara la reunión. Muchísimas gracias. Estamos orando mucho para que usted pueda venir a Ecuador. Amén. Yo soy de Guayaquil, Gracias. Ecuador. Esa es nuestra Gracias. confianza, que podamos hacerlo en el mes de septiembre. Espero que las cosas se mejoren un poquito. Sí, sí. La verdad es que esperamos con ansia que usted pueda visitarnos. Mi Amén. pregunta es la siguiente. En Génesis 2:18 dice que, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo y le haré ayuda idónea para él. Ya, pero en el Bereshit dice algo muy particular, y dijo el eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda enfrente o en contra de él, porque como utiliza la palabra kenegdo, que dice que eso significa enfrente o en contra. Mi pregunta es, porque son dos cosas muy distintas, ayuda idónea a decir que está enfrente o en contra. Para usted, o sea, ¿eso es literal o cuál sería el verdadero significado de esto? Bueno, el texto en hebreo dice Ezer es ayuda, Kenegdo es ayuda opuesta o contraria. Eso es lo que dice el texto original. En la Reina Valera dice ayuda idónea, si no recuerdo mal. Pero repito, en hebreo dice Ezer Kenegdo. No es que Dios creó a una opositora. La idea no es que Dios creó a una mujer para que tumbe todo lo que dice su marido. No. La cosa es que Dios creó un complemento. Lo que le faltaba a Adán lo encontraría en Eva. Y lo que le faltaba a Eva lo encontraría en Adán. Y los dos, al unirse, serían Ejad Basar, una carne. Una carne. Por lo tanto, en este caso la traducción no fue literal, no fue todo lo correcto que debería de haber sido, pero por otra parte, imagínense que mucha gente no entendiera eso de ayuda contraria. Parece como que la mujer sería la oposición, ¿no? El palo en la rueda del carro, ¿no? Y no es esa la idea. La idea es que el hombre encontraría en su esposa no una oposición, sino lo que él no tendría. Y yo creo que con esa idea es con la que tenemos que quedarnos. Por supuesto, el hombre necesita el complemento de su esposa, de su compañera, y también la esposa encuentra en su marido el complemento que también buscaba o necesitaba, ¿no? Por lo tanto, Ezer Kenegdo, la traducción literal es ayuda contraria,
pero me quedo con la primera parte, Ezer, que es ayuda. No con lo otro, contraria. No, me quedo con la primera palabra, con Ezer. Es una ayuda. Tal vez mi mujer no siempre me va a decir a todo que sí, pero tal vez no debería decir esto, pero muchas veces la mujer tiene razón en lo que nos dice, aunque nosotros como hombres cabezones creemos que sí, pero hay mujeres tan sabias, y aquí les voy a dar un piropo a todas, hay mujeres tan sabias que le hacen creer al marido que él es el que ha ganado la conversación y no se da cuenta que en el fondo lo que está haciendo es lo que ella le dijo que tenía que hacer desde el principio, ¿no? Eso es una sabiduría tremenda. Pero tiene razón, hermana, cuando usted emplea ese término. Muchísimas gracias, pastor. Y algo así, porque ya sé que el tiempo es limitado. Cuando habla de la costilla, no se habla de la costilla, sino del costado, ¿verdad? Pero Exacto. ¿este costado es del lado o estamos hablando de la parte de atrás de la espalda? Lo que pasa es que Bueno, hay varias hipótesis en cuanto a esto, ¿no? Cuando Adán vio a Eva por primera vez, lo que más le llamó la atención es, y de hecho él lo expresó y dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Lo que da a entender el texto hebreo es que como que Dios cortó, Dios separó la parte femenina que ya la llevaba él incorporada de él, ¿no? Algunos dicen que estaban espalda con espalda, otros dicen que era como los siameses, ¿no? Lado con lado. No sabemos exactamente. Lo que sí nos habla la Biblia es del lado, del costado, ¿no? Más que una costilla, ¿no? Porque da la impresión como que la mujer es un hueso, ¿no? Y nada que ver. Es del costado porque está muy cerca de su corazón. Muchísimas gracias, pastor. Que el Señor les bendiga. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga grandemente, Lidia. Bueno, pues entonces pasamos a la última pregunta. Norma Prado, si puedes quitar el micrófono. Norma, a ver, que no la veo. A ver si la veo por ahí. Ah, sí, ya la veo. Norma, adelante, hermana. Hola, mi pastor. Para mí es una bendición poder conectarme con usted, con los hermanos. Soy agradecida de Dios porque desde que empecé a escucharlo a usted, se han abierto bastante mis ojos. Yo pertenecía a una congregación de la cual al estudiar la palabra, escuchar su enseñanza, con mi esposo decidimos retirarnos de esa congregación. Con tristeza por nuestros hermanos que aún están ahí, que todavía no han sido abiertos sus ojos, pero oramos por ellos, que es lo importante, porque Dios es el que hace la obra en nosotros. Y bueno, pastor, yo quiero hacerle una pregunta basada en 1 Corintios, capítulo 5, y bueno, yo lo he leído completo el capítulo, pero me baso en el capítulo 5, versículo 9, porque trata ahí de los fornicarios, habla de los ávaros y con los ladrones y los idólatras. Y bueno, con respecto a la